Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 del aula Organización de la Documentación. El día de hoy, tal cual y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1, módulo que se titula Conceptos, Legislación y Normatividad. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Este módulo ustedes ya lo han venido desarrollando en este primer mes del curso, porque ya estamos nosotros adentrándonos en lo que es el segundo mes de nuestro curso. El curso tiene cierre el día 21 o 22 de marzo, si no estoy mal. 21 debe ser. Y pues ya estamos a 26 de febrero, ¿no? Entonces eso significa que nos queda menos de un mes para su conclusión. Ustedes ya han presentado varios apartados del curso, actividades, y pues estamos en este momento desarrollando uno de los eventos que está allí estipulado en el desarrollo de este módulo número 1, que es nuestro encuentro sincrónico. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de la gestión documental y de los documentos. La agenda para esta sesión sincrónica es, en primer lugar, hacer una breve presentación de nuestro módulo 1. Posteriormente yo voy a hablar del concepto de documento, cómo se manejan los documentos dentro de una empresa, qué es el sistema de gestión documental, algunos conceptos básicos asociados a la gestión documental. Esos conceptos yo siempre los aclaro porque comúnmente se entienden como sinónimos o como iguales dentro de las empresas, pero es importante que ustedes como administradores identifiquen qué características tienen cada uno de ellos y cómo pues ellos se articulan e interactúan dentro del contexto empresarial, pero cada uno obedece a algunas actividades particulares. Luego de esto vamos a hablar de qué es un registro y puntualmente qué es eso, registro de documentos. Bien, inicialmente entonces recordemos que este módulo número 1 del aula se denomina Conceptos, Legislación y Normatividad de Documentación. Tiene una competencia central y es que ustedes puedan identificar los métodos y mecanismos en los cuales se recibe y se despacha documentos en una organización de acuerdo con las políticas organizacionales y las normas vigentes que aplican para el tratamiento de información y de documentación. Para el desarrollo de este módulo ustedes conocían tres eventos principales. Uno de esos eventos es esta sesión sincrónica. Los otros dos es la primera actividad, la tarea de conceptos básicos de la documentación, que tiene un 15% de peso sobre la nota final del curso que ustedes ya desarrollaron y que cerró el pasado lunes 15 de febrero. A partir de ese momento se habilitó la actividad 2, que es el foro de debate de despacho de documentos. Esa actividad tiene de igual manera un 15% de peso sobre la nota final del curso. Ya tuvo cierre, el pasado también 22 de febrero. De las dos actividades ustedes ya cuentan con su respectiva calificación y retroalimentación de esas entregas que realizaron. Por el momento, pues básicamente solamente 2 estudiosos no han realizado participación en el curso, el resto ya lo ha hecho y ha obtenido muy buena participación. Estos 2 estudiosos pues ya fueron reportados a el equipo de bienestar institucional para que pues seguramente se contacten con ellos y puedan aclarar qué o cuál es la situación por la cual no han participado dentro de esta asignatura. Luego de esto entraremos en el módulo número 2. Ya estamos prácticamente en este módulo número 2. Hasta el momento ustedes ya han alcanzado el desarrollo del 30% del curso. Nos faltará un 70%, del cual es otro 30% en este módulo 2 y un 40% final del módulo número 3.
En este momento ustedes ya están presentando la actividad 3, ya hay un estudioso que presentó esa actividad, cerrará el próximo lunes 1 de marzo a las 8 de la mañana, como es costumbre en todas las actividades de la Facultad de Administración, y esa actividad es una tarea de investigación sobre archivo de documentos. Presentada esa actividad, a ustedes solamente les restará la presentación de evaluaciones. Habrá una evaluación del módulo 2. Esa evaluación se habilitará a partir del día lunes a las 8 de la mañana. Posteriormente habrá una evaluación del módulo 3 que estará habilitada por allí el 8 de marzo. Y finalmente tendremos a partir del 15 de marzo, si no estoy mal, habilitada la evaluación final del curso, que es la evaluación acumulativa. Es decir, ustedes alcanzarán con la presentación de esta actividad que vence este lunes el 45% del curso, y el otro 55% pues dependerá de las notas que ustedes alcancen en la presentación de esas evaluaciones que están programadas en el curso. Como lo conocen, las evaluaciones se califican de manera automática y ustedes tendrán allí ya su calificación, su nota de los resultados que alcanzaron en esos ejercicios, ¿no? Entre más rápido ustedes presenten las actividades, y hablo particularmente de la actividad final, de la evaluación acumulativa, pues podrán entonces conocer cuál es su nota final del curso. Como siempre he hecho la recomendación, recuerden que la evaluación final cierra el mismo día y la misma hora que cierra el curso. Por lo tanto, si ustedes no la presentan, yo no podría apoyarlos con tiempos adicionales o con habilitaciones posteriores, ¿no? Si cuentan obviamente con la respectiva justificación, ya será un ejercicio que nos podrá colaborar el director de la facultad. Bien, entonces hablemos del concepto de documento. Es el primer elemento central de la temática que nosotros manejamos y trabajamos en nuestra asignatura, ¿no? Nuestra asignatura de organización de la documentación. Entonces, aterrizando un poco lo que es el concepto de documento, podremos mencionarlo, denominarlo como un registro de información en cualquier tipo de soporte material, incluidos los informáticos, producido o recibido por una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones, que sirve para comprobar o acreditar un hecho específico. Es decir, son los mecanismos mediante los cuales nosotros comprobamos la presentación, el desarrollo de un hecho específico. Esos documentos pueden ser documentos electrónicos, documentos físicos, pueden ser producidos por organizaciones privadas o públicas, son elementos que se producen de manera interna dentro de cada una de esas organizaciones, o pueden ser elementos que se produzcan con la intención de que interactúen con elementos del entorno, que interactúen con otras empresas, con otras instituciones o incluso, por ejemplo, con los clientes. Esa información que se traduce o que se ingresa, en esos documentos es información que es verídica, ¿no? Es información que, como se menciona allí, representa un hecho específico que ha sido desarrollado, que se ha presentado dentro de la organización. ¿Cómo se manejan los documentos dentro de las empresas? Debemos tener en cuenta que hasta ahora las organizaciones se han preocupado un poco por articular ese ejercicio de manejo de documentos, ¿no? Y las directrices sobre el ejercicio las ha dictado el Archivo General de la Nación bajo varias normas técnicas. Esos lineamientos puede que hayan existido hace mucho tiempo, pero realmente las organizaciones en muchos casos habían dejado de lado el seguimiento de sus ejercicios, no identificaban de cierta manera ninguna importancia, aunque como lo digo, el manejo de documentos es un elemento significativo e importante para las empresas, pero pues no lo veían con esa intención, y solamente fue hasta el momento en que se empezó de cierta manera a obligar a las organizaciones al manejo adecuado de documentos que pues las mismas empezaron a desarrollarlo. La documentación sirve para soportar la información que se produce dentro de la empresa. Nosotros debemos identificar la información como la fuente de estrategias, la fuente de generación de conocimiento, la fuente de aprendizaje continuo de la empresa,
la fuente para que la organización alcance buenos resultados en términos de eficiencia y de productividad. Por lo tanto, la documentación realmente es un valor significativo para las empresas. Posiblemente las organizaciones actualmente inclusive no conciben a la documentación como esa fuente de estrategias o esa fuente de generación de conocimiento. El sistema de gestión documental es esa herramienta que está llamada a facilitar los ejercicios de manejo de documentos dentro de las empresas, pero muy importante y más centrado aún a optimizar, como lo he dicho, la productividad y la eficiencia de las organizaciones a partir de aprovechar la información que allí se suministra. Los sistemas de gestión documental no son elementos similares o iguales para toda organización. Nosotros podríamos mencionar que un sistema de gestión documental es una huella dactilar de la empresa, es única de cada organización y es un espejo, de cierta manera representa la realidad de la organización, es un espejo que nos demuestra el diagnóstico real que tiene una empresa en un momento o un instante de manera particular. Cuando nosotros decidimos implementar un sistema de gestión documental en una organización, lo realizamos bajo 3 focos principales. El primero, con el foco de mejorar la eficiencia que tienen los procesos. Y esto se produce a partir de mejorar el desarrollo que tiene el proceso particularmente, debido a que nosotros en esa documentación estamos mencionando cómo es el paso a paso, cuáles son las actividades, cuáles son los ejercicios a desarrollar por parte de un procedimiento de manera específica, ya que pues allí podremos identificar cómo es la manera óptima de desarrollar esa tarea, ¿no? Desde la administración clásica establecida por allí por Adam Smith, por Max Weber, por Henry Fayol, nos mencionaron que la división del trabajo y la especialización de las actividades permitía el aumento significativo en la productividad. Y esto va encaminado a ese ejercicio, al definir de manera científica cuál es la mejor forma de realizar un trabajo y establecer esa forma para que sea ejecutada por parte de los trabajadores. Obviamente esa manera en que se realiza el trabajo se documenta para que a partir de ese documento se conozca cómo se debe realizar la actividad. Si sencillamente nosotros solamente utilizáramos un momento específico en un instante de la organización para decir cómo desarrollar la actividad, eso quedaría allí en el aire, ¿no? Mientras que cuando lo documentamos ya queda allí en un documento que comprobará que se ha definido y cuál es la manera en que se debe ejecutar ese trabajo. Ese documento nos ayudará al aprendizaje, se convertirá en una herramienta constante de los ejercicios de capacitación. A partir de esa documentación facilitará ese ejercicio de aprender a cómo desarrollar un trabajo y obviamente disminuirá el tiempo en que le tome a un trabajador aprender a cómo desarrollar precisamente esa labor. Cuando uno llega a una organización que no cuenta con ese tipo de documentación, pues el ejercicio de capacitación está dado a partir de el aprendizaje que uno pueda realizar con el compañero que lo capacite, ¿no? Se delega en un individuo en un plan como se conoce de canguro que pues realizará el acompañamiento en el día a día, en la labor cotidiana, para que ese trabajador aprenda qué es lo que debe realizar. Cuando una organización en cambio cuenta con un sistema documental que contenga este tipo de información, pues sencillamente el trabajador a partir de leer ese documento podrá identificar qué es lo que debe realizar y qué es lo que se espera que se alcance con el desarrollo de esas actividades. Esta documentación también facilita la articulación de los procesos, ya que nos permite identificar cuáles son las salidas de cada uno de ellos y cuáles los ingresos, y podremos también de manera sencilla identificar cómo se articulan un proceso y otro al ser las salidas de un proceso los ingresos de otro proceso adicional. Nos permitirá tener información de primera mano. Esa documentación, al estar actualizada, pues nos permitirá identificar cuál es el desarrollo actual de las labores que se desarrollan o se ejecutan dentro de la compañía, y a partir de esa información yo podré entonces tomar decisiones. Nos permite reducir la
toma de decisiones, el tiempo de la toma de decisiones, ya que al contar precisamente con esos documentos que muestran la veracidad de la organización, yo podré tomar decisiones en algún instante o en algún momento en que la organización así lo requiera. Nos permite aumentar la productividad, evita la generación de reprocesos, nos permite estandarizar el funcionamiento de cada uno de esos procesos de gestión y también reduce la posibilidad de aparición de errores. Y es que cuando yo defino a partir de un documento cómo debe ejecutar las actividades un trabajador, le estoy definiendo la manera en que, en primer lugar, puede aprovechar de mejor forma los recursos, puede reducir, por ejemplo, el tiempo en la ejecución de esas actividades y voy a definir la manera en la cual va a desarrollar esos procesos, evitando que se presenten inconvenientes, que se presenten errores, que se presenten incidentes o incluso accidentes de trabajo. Entonces, de allí está la mención de reducir la posibilidad de aparición de errores, ¿no? Y esto depende también de un ejercicio importante, ¿no? Que es el seguimiento a las tareas o las actividades que se ejecutan en los procesos, porque es común o es posible que se encuentre dentro del entorno organizacional que exista una definición de procesos para desarrollar la actividad, pero nos encontremos con que los trabajadores no cumplen con esa definición que se ha establecido, es decir, no cumplan con lo que está documentado, y esto puede llegar a desviar precisamente esa información que se produce. Y por último, cuando decidimos implementar este tipo de herramientas, nos permitirá la reducción de los costos, porque estaremos haciendo un uso eficiente de los recursos, estaremos documentando no solamente cuáles son las actividades que se deben ejecutar, sino cuánto de la materia prima se debe utilizar para conseguir los resultados que se esperan. Y adicional a eso, pues vamos a reducir el tiempo de gestión entre cada uno de los procesos de la compañía. Como lo dije anteriormente, también podremos identificar cuáles son las salidas de cada proceso y podremos identificar cuáles de esas salidas se convierten en las entradas de otro. Vamos a dinamizar esas actividades para obviamente reducir el tiempo que tome ese ejercicio de traspaso de un proceso a otro. Además de estos elementos, podremos encontrar o representar significativamente que la documentación servirá para comprobar actos solemnes en determinadas circunstancias que atraviese la organización. Por ejemplo, a partir de la documentación nosotros podremos como empresa evitar reclamaciones futuras ante el desarrollo de un producto, por ejemplo la prestación de un servicio, si las actividades se han venido desarrollando de acuerdo a lo que está allí documentado. Bien, dentro del contexto de la gestión documental hay una serie de documentos que precisamente en las organizaciones se llegan a identificar o se llegan a concebir como sinónimos o como iguales, pero que es realmente significativo que nosotros logremos diferenciar, logremos identificar de manera particular. Es común que la gestión documental se confunda con la gestión de calidad dentro de las empresas por una sencilla razón, y es que la gestión de calidad se apoya en la gestión documental para desarrollar precisamente esos ejercicios de mejoramiento continuo que permiten alcanzar la calidad total, pero no quiere decir que sean sinónimos o que contengan las mismas actividades, ¿no? Una con otra se apoyan, pero cada una obedece a algunos criterios de manera particular y desarrolla unas actividades puntuales. En primer lugar encontramos la gestión documental, que corresponde a un conjunto de actividades que permite coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento y preservación de documentos. Es decir, son todo ese conjunto de actividades que están orientadas a gestionar y a manejar la documentación que se utiliza dentro de la compañía, ya sea documentación que se produce dentro de los procesos de gestión, ya sea información, por ejemplo, que ingresa a la compañía, como por ejemplo facturas, recibos, o ya sea información que
sale de la empresa, como también órdenes de compra, como puede ser también recibos para clientes o consumidores. Es todo ese manejo y todo ese conjunto de actividades que están orientadas puntualmente al manejo de los documentos. No estamos hablando de carpetas, de archivos, de demás, no, solamente a todo ese conjunto de actividades que está pensada en la administración y el manejo y flujo de todos esos documentos que utiliza la compañía. En el segundo concepto es la gestión de la información. La gestión de la información son un conjunto de actividades que están relacionadas con la obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se guardará. Y es que cuando nosotros documentamos adecuadamente los diferentes datos que se producen en cada compañía, los datos que se empiezan a estructurar en cada proceso de gestión, pues podremos analizarlos de manera conjunta, podremos analizarlos dependiendo del contexto en el cual cada uno de ellos se produjo, y a partir de ello podremos entonces construir información. La construcción de la información está dado a partir precisamente de analizar esos datos de manera conjunta y bajo el contexto en el cual se realizaron. Entonces, la idea de la gestión de la información es precisamente realizar actividades que estén orientadas a almacenar esa información que se produce y al tenerla allí disponible para cuando la organización lo requiera. Nosotros o las empresas actuales se desarrollan en un entorno cambiante, en un entorno que presenta cada día nuevos retos, nuevas amenazas, nuevas necesidades, y es un deber o es una necesidad de las empresas tomar decisiones de manera oportuna y rápida para dar precisamente respuesta a esos diferentes cambios, para dar respuesta precisamente a esas mutaciones del entorno. Por eso es que es muy importante que se cuente con esa información en el momento oportuno que la empresa lo requiere, para que la persona que tenga que tomar decisiones en ese tipo de circunstancias pueda realizarlo bajo una sólida base de datos. Bien. Bueno, posteriormente encontramos el concepto de gestión de conocimiento. La gestión del conocimiento son los procedimientos para desarrollar, estructurar y mantener información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de los usuarios. Y es que de nada sirve que yo documente todos los datos que se producen en la compañía, luego los analice y construya información importante para la empresa si no la utilizo. Cuando yo utilizo esa información en circunstancias en que la empresa lo requiere, o la utilizo para desarrollar e implementar estrategias que me permiten optimizar y mejorar nuestros resultados, pues estoy generando conocimiento, ¿no? Esa es la idea de la información, que sea útil, que se convierta en algo representativo y en algo beneficioso para cada empresa, ¿no? De nada serviría yo desarrollar todos esos ejercicios y no utilizarla, sino simplemente allí almacenarla, ¿no? Se quedaría almacenada toda la información sin ser realmente útil. Luego encontramos el concepto de gestión de archivos. La gestión de archivos son el conjunto de actividades destinadas a la preservación, la difusión y el acceso a la documentación de un archivo de carácter administrativo e histórico. Entonces acá la gestión de archivos está relacionada con la gestión de documentación, ¿no? Porque la gestión de documentación se centra en el manejo de documentos en la empresa, pero la gestión de archivos se concentra en el ejercicio de almacenaje de precisamente esos documentos que por el momento permanecen en la empresa y pues van a permanecer por un tiempo específico mientras la organización así lo requiera. Encontramos también la gestión de contenidos, está acompañada generalmente por una herramienta web y es los procedimientos para desarrollar y mantener información que se le ofrece al público externo como interno de la empresa. Por último encontramos la gestión de calidad, que es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en aspectos de procedimientos de calidad de los servicios y productos. Entonces, la gestión de calidad está orientada a administrar la compañía o administrar los procesos de una compañía, orientándolos hacia la calidad total en el ofrecimiento de sus productos o servicios. Muy distinto a la gestión documental, que llega a entenderse como sinónimo, ¿no? La gestión documental se centra en el manejo de los documentos más allá de todo tipo de actividades que nosotros posteriormente podamos alcanzar a partir del desarrollo de estrategias que
puedan construirse a partir de esa documentación y construcción de información. Nosotros en esta pirámide podemos identificar un poco mejor cómo interactúan todos esos elementos dentro del entorno organizacional. Encontramos la gestión de información como la base. Allí vamos a encontrar toda la información que se produce dentro de la compañía. Debemos tener en cuenta que absolutamente todos los procesos de gestión de una empresa producen información. Todos, sin importar cuál sea su característica o su naturaleza, producen información. Nosotros estamos acostumbrados a identificar los resultados tangibles de cada proceso. Por ejemplo, cantidad de materia prima que se cortó, por ejemplo, cantidad de producto terminado que se realizó, cantidad de productos parcialmente terminados que se alcanzaron a desarrollar. Pero no somos conscientes del otro producto que tiene cada proceso, que es la información, ¿no? Nunca nos fijamos en esos elementos. La información entonces es el elemento base de la compañía porque, como lo menciono, constantemente se produce información en la empresa. Luego encontramos la gestión documental porque precisamente es el ejercicio de documentar esa información que se produce. Es un elemento que permitirá tener allí la información a salvo o por lo menos documentada para en el momento en que yo lo requiera. Y por último encontramos la gestión de conocimiento como el pilar de esa pirámide, porque a partir del análisis de esa documentación y a partir de aprovechar esa información que se produce y se documenta, pues yo podré tomar decisiones de manera oportuna y aprovechar tanto oportunidades que se presentan en el entorno como también mitigar amenazas que también pues es muy posible que aparezcan de un momento a otro para la organización. Acá hay un concepto asociado a los tipos de información que encontramos en el contexto organizacional. Es una pregunta que posiblemente les aparezca a ustedes en las siguientes evaluaciones. Tengan en cuenta que existe información ambiental dentro de la empresa y corresponde a fuentes de información que se utiliza por parte de la organización. Existe la información interna que corresponde a la información operativa, que es resultante precisamente de cada uno de esos procesos de gestión que tiene la empresa, y existe también la información corporativa que corresponde a aquella que comparte en esa gestión de contenidos por medio de algún tipo de herramienta web y que permite pues manejo e interacción con otros actores del mercado, ¿no? Esa información puede ser vista por ejemplo por consumidores, por clientes, como también por competidores o incluso por proveedores. Bien, ¿cómo desarrollamos entonces el ejercicio de implementación de un sistema de gestión documental? Existen muchas metodologías a la hora de definir el paso a paso o las actividades importantes que se deben llevar a cabo para poder implementar un sistema de gestión documental dentro de las empresas. El día de hoy yo voy a describir una general. Es una actividad que está marcada en 7 fases principalmente, y describo esta metodología por una característica en particular, y es que se encarga de validar actividades anteriores al ejercicio de implementación, como la validación de los requerimientos, hasta una fase posterior en la cual nosotros evaluamos qué resultados alcanzamos en ese ejercicio de implementación de la nueva herramienta de gestión de documentos. Es decir, abarca un espectro bastante grande de actividades, nos permite dimensionar oportunamente cómo se desarrolla cada uno de esos apartados. En primer lugar encontramos la fase de marcar responsabilidades. En esa fase de marcar responsabilidades, la idea es establecer un comité que se encargue de hacer el seguimiento de la implementación de la herramienta, es decir, que exista un responsable del desarrollo de todas esas actividades que se van a ejecutar dentro de la organización. Normalmente ese comité está integrado por un miembro de la alta dirección de la compañía que demuestre el interés y el compromiso que tiene la dirección de la empresa para con el ejercicio de implementación de la nueva herramienta documental. Estará acompañado también de un abogado que valide que ese ejercicio de implementación cumpla con toda la normatividad establecida por los códigos que rigen la organización. Estará acompañado también por un líder o jefe administrativo que permita evidenciar que efectivamente la implementación del sistema va a abarcar toda la estructura organizacional.
y estará acompañado también por un responsable directo de ese ejercicio de implementación de la herramienta tecnológica. La idea de este comité es que pueda validar cuáles son los requerimientos que tiene la organización de cara al ejercicio de manejo de documentos, es decir, realice un diagnóstico de la documentación que se está manejando actualmente en la compañía, que realice un diagnóstico de las necesidades que tiene la organización en cuanto al manejo de esos documentos. A partir de conocer esas necesidades podrán estructurarse a futuro pues los demás requerimientos oportunos para conseguir los resultados pues obviamente esperados o deseados. Luego encontraremos una segunda fase, que es la fase del establecimiento de políticas de gestión documental. Y es que nosotros debemos tener en cuenta que precisamente el manejo de documentos dentro de una compañía llega a concebirse como una actividad que puede empeorar o puede aumentar las actividades que un trabajador desarrolla, como también puede ser identificado como una actividad que entorpece el día a día o entorpece las funciones que desarrolla un trabajador. La idea de las políticas es que establezcan la rigurosidad en el cumplimiento de la gestión de documentos. Recordemos que en la estructura documental de una organización existe una base de instructivos, luego unos procedimientos, luego unos procesos, y la base principal de la documentación dentro de las compañías son las políticas. Las políticas son lineamientos que abarcan toda la organización y que están por encima de cualquier otro direccionamiento que establezcan otro tipo de documentos. Entonces, por medio de esas políticas yo aseguraré que precisamente los trabajadores cumplan con ese ejercicio de hacer uso eficiente de los documentos y hacer uso eficiente del sistema de gestión documental. En tercer lugar, se habla de crear herramientas asociadas al sistema de gestión documental, herramientas que básicamente están orientadas a facilitar el ejercicio del despliegue de ese sistema. Hay algunas herramientas como lo es el mapa de procesos, donde básicamente nos vamos a poder clarificar qué tipo de documentos maneja cada uno de los procesos de gestión que tiene la compañía. Encontraremos también como herramienta un cuadro de clasificación. Este cuadro de clasificación es un pilar del sistema de gestión documental, ya que clasifica los documentos que existen dentro de la empresa de acuerdo a la función que tienen dentro de la compañía y dependiendo también de la importancia, ¿no?, que tienen los mismos. Entonces podremos tener un cuadro general o un panorama general de los diferentes documentos que se manejan dentro de la organización. En cuarto lugar, encontramos la automatización del proceso, y este ya es un ejercicio de validación de las herramientas que se pueden identificar o se pueden encontrar dentro del entorno empresarial que faciliten precisamente el ejercicio de implementación del sistema. Lo que hará el comité que se estructuró en la primera fase es validar las diferentes alternativas que existen dentro del mercado, las diferentes ofertas de herramientas tecnológicas que se acoplen a las necesidades de la organización, a su estructura y a su definición procedimental para implementarse, ¿no? Obviamente debe obedecer algunos requerimientos organizacionales que previamente se han establecido y a los lineamientos que establece también el presupuesto. En quinto lugar encontramos la implementación del sistema, y corresponde al ejercicio de poner en marcha el desarrollo del sistema dentro de la compañía. Será necesario realizar modificaciones procedimentales, es decir, modificaciones a los procesos internos para asegurarse de que el sistema se puede implementar. Y habrá la necesidad también de desarrollar modificaciones estructurales en la compañía para también de esa manera asegurar que el sistema se acople a la estructura de la organización. Por último, se realizará las actividades de formación en torno al uso del sistema. Por un lado, pues se establecen las políticas que obligan el cumplimiento de los trabajadores ante el uso de la nueva herramienta, pero por otro lado está el ejercicio de formación que va a generar esa expectativa sobre la utilización del sistema y que a partir de esas actividades de capacitación pues también debe hacer ver cómo esa nueva herramienta no representa un aumento significativo del trabajo o un entorpecimiento de las actividades o un aumento de su labor, sino que simplemente es una herramienta que va a facilitar el trabajo y está en búsqueda de optimizar los resultados que cada uno de los apartados de la empresa consigue.
Por último encontramos las actividades de control y seguimiento, y estas actividades están orientadas no a realizar un seguimiento a los resultados que consigue el sistema de gestión, sino a realizar un seguimiento puntual al ejercicio de implementación, ¿no? Una cosa es poder evaluar los resultados que consigue el sistema, y otra cosa la implementación del sistema. Para poder evaluar el sistema necesitamos de un tiempo significativo, ¿no? De implementar la herramienta, de llevar a cabo el ejercicio, de validar si el mismo se está siendo utilizado o no, y después de un buen tiempo de hacer uso del sistema podremos entonces sí evaluar cuáles han sido sus resultados. Bien. Bueno, por último puedo hablar sobre los registros. Los registros son el último nivel de tipo de documento que se manejan dentro de las compañías. Los registros son formatos que se definen para poder documentar la información que se produce en cada uno de los procesos de gestión de la empresa. El objetivo de los registros precisamente es poder captar esa información para que posteriormente pueda ser analizada y permita el ejercicio que he mencionado con anterioridad, que es la generación de conocimiento. Hay algunas clases de registros como el registro general de entrada, el registro general de salida, el registro interno, los registros auxiliares y los registros que permiten medir los resultados alcanzados en cada proceso, ¿no? Principalmente ese es el objetivo que tienen los registros dentro de la estructura documental que tiene una compañía. Como ya lo dije, hay un primer nivel que es la política, que define el gobierno global de la organización. Hay unos segundos niveles de documentos que son los procesos, que definen en términos generales la administración grupal que se va a desarrollar dentro de la empresa. Después encontraremos los procedimientos, que ya son las actividades particulares y puntuales que se desarrollan dentro de cada proceso. Habrán unos instructivos para esos procedimientos que definen cómo se ejecuta la actividad que debe desarrollarse dentro de esos procesos, y estarán los registros, que busca medir los resultados que se consiguen en la ejecución de tareas de cada uno de esos instructivos de trabajo. Algunos ejemplos de registros que nosotros encontramos dentro del archivo documental: la carta comercial, que corresponde a la norma técnica colombiana 3393, el memorando, que corresponde al acta memo, el acta, que corresponde al acta número 3394, el informe, que corresponde al número 3558, y la circular, que corresponde a la 3394. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a nuestra sesión sincrónica de este módulo número 1. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma, que yo voy a estar allí muy pendiente de responder sus inquietudes, de responder sus dudas y apoyarlos en todo lo que requieran en el desarrollo de nuestro curso. Muchas gracias por su atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Una feliz tarde y feliz fin de semana para todos. Hasta pronto.